Tu perro ladra a las 3 de la mañana. Tú estás dormido. Todo está oscuro. De pronto, escuchas ese ladrido seco, insistente, como si hubiera visto algo que tú no puedes ver. Te levantas medio molesto, prendes la luz, miras por la ventana y no hay nada. Solo la calle vacía. Entonces haces lo que haría cualquier humano moderno. Suspiras, le dices que se calle, vuelves a la cama y piensas que tu perro acaba de arruinarte el sueño. Pero durante miles de años ese ladrido no era una molestia, era una alarma. Antes de cámaras de seguridad, antes de puertas con chapa, antes de casas, ciudades y ventanas, un animal que escuchaba algo antes que tú podías hacer la diferencia entre seguir durmiendo o no despertar. Y esa es la parte extraña. Porque ese animal que hoy duerme en tu sala viene de uno de los depredadores que más miedo podían darle a nuestros antepasados, el lobo. La pregunta es, ¿cómo demonios pasó eso? ¿Cómo pasas de mirar a un depredador desde la oscuridad a dejar que sus descendientes duerman junto a tus hijos? La respuesta no empieza con amor, empieza con hambre. Imagina un campamento humano durante la edad de hielo. Solo un grupo pequeño de humanos cansados, reunidos alrededor de fuego, pieles, herramientas de piedra, restos de carne, huesos partidos, grasa, humo y frío. Todo lo que hay fuera del círculo de luz es incertidumbre. Y en ese borde, justo donde el fuego ya no alcanza, aparecen ojos. Lobos. Al principio, para un humano, eso no era tierno. Era un problema, porque un lobo no se acercaba para pedir nombre, collar y cumpleaños. Se acercaba porque había comida. Los lobos demasiado agresivos se acercaban demasiado, generaban amenaza y eran expulsados o evitados. Los lobos demasiado temerosos nunca se acercaban y no obtenían nada, pero algunos eran distintos, no necesariamente buenos, no mascotas, solo un poco menos reactivos, un poco más tolerantes, un poco más capaces de mirar el fuego sin salir corriendo y sin atacar. Esos lobos podían quedarse cerca, comían más, gastaban menos energía cazando. Y si sobrevivían mejor, también podían dejar más crías con esa misma tendencia. Porque cuando durante muchas generaciones se favorece a los animales menos agresivos, no solo cambia el comportamiento, a veces también cambia el cuerpo. No hubo un día en que un humano señaló a un lobo y dijo, este ya es perro. Hubo una zona gris, animales que ya no eran completamente lobos salvajes, pero tampoco eran perros como los conocemos hoy. Algo intermedio. Y en ese punto, la relación empezó a dejar de ser unilateral, porque los lobos ganaban restos. Pero los humanos también ganaban algo. Oído, olfato, atención. Un animal cerca del campamento podía reaccionar antes que una persona dormida. Podía detectar movimiento, podía notar olores extraños. Para un grupo que vivía rodeado de depredadores, frío, hambre y otros grupos humanos, eso era una ventaja enorme. Y quizá por eso los humanos empezaron a tolerarlos más. Primero lejos, luego un poco más cerca, luego cerca del campamento, luego cerca de los restos, luego cerca de las personas. Pero todavía no estamos hablando de amor, estamos hablando de utilidad. El problema es que los humanos no vivimos solo de utilidad, nosotros nos apegamos. Y cuando algo está todos los días cerca de tu fuego, cerca de tus hijos, cerca de tu comida y cerca de tus noches, tarde o temprano deja de ser solo ese animal de afuera, empieza a ser parte del grupo. Ese fue el verdadero salto. Y aquí aparece una de las evidencias más poderosas de toda esta historia. En Alemania, en Bonhoeffer-Kassel, se encontró un entierro de hace unos 14.000 años con restos humanos y restos de perros. Uno de esos perros era joven, y los estudios de sus restos sugieren algo muy fuerte. Pudo haber pasado por una enfermedad seria cuando era cachorro y sobrevivió durante semanas, posiblemente gracias al cuidado humano. Piénsalo despacio. No estamos hablando de una familia moderna con veterinario, croquetas y agua limpia. En ese mundo, cuidar a un animal enfermo no era un detalle pequeño. Significaba dedicarle atención, darle comida, darle agua, mantenerlo cerca. Y ese detalle cambia todo, porque quizá la domesticación del perro no fue solo el proceso de convertir un lobo en una herramienta. También fue el proceso de convertir una presencia útil en una relación. Y con el tiempo, esa relación cambió a los dos. Los perros aprendieron a leernos, a seguir nuestras manos, a mirar nuestras caras, a notar nuestros tonos de voz, a buscar aprobación, y nosotros aprendimos a responderles. De ahí vienen muchas de las cosas que hoy nos parecen normales, que tu perro te siga de cuarto en cuarto, que se inquiete cuando alguien llega a la puerta, que dé vueltas antes de acostarse, que entierre comida, que aúlle cuando escucha ciertos sonidos, que se ponga alerta sin una razón evidente para ti. Tú lo ves como comportamiento raro,
Pero dentro de ese animal todavía quedan ecos de una vida en grupo, de noches alrededor del fuego, de atención constante al entorno. Claro, la domesticación también tuvo un costo. El perro ganó algo que el lobo no tenía, un lugar dentro del mundo humano, pero perdió parte de su vida salvaje. Y más adelante, especialmente en tiempos recientes, los humanos llevaron la selección demasiado lejos en algunas razas. Creamos perros con cuerpos que a veces ya no funcionan bien, hocicos demasiado cortos, columnas frágiles, problemas para respirar. Ahí también hay una parte incómoda de nuestra relación con ellos, porque no solo los cuidamos, también los moldeamos. Y a veces los moldeamos más para nuestros gustos que para su bienestar. Pero incluso con todo eso, cuando miras a un perro, estás viendo algo muy antiguo, no solo una mascota, no solo un animal doméstico. Estás viendo el resultado de una negociación que empezó antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de casi todo lo que llamamos civilización. Una negociación entre dos especies que se tenían miedo. Una necesitaba comida, la otra necesitaba alerta. Una sabía oler la noche, la otra sabía hacer fuego. Y poco a poco, sin plan maestro, sin contrato, sin entender lo que estaba pasando, ambas empezaron a cambiar. Por eso los perros se sienten distintos. Una vaca puede vivir con humanos, un caballo puede trabajar con humanos, un gato puede tolerar humanos cuando le conviene. Pero el perro hizo algo más raro. Se unió al grupo, caminó con nosotros, durmió cerca, vigiló bordes, nos siguió por paisajes fríos, bosques, migraciones, aldeas, guerras, casas y ciudades. Y ahora está ahí, en tu sala, en tu cama, en el patio, mirándote como si tú fueras el centro de su mundo, sin saber que esa mirada empezó a formarse hace miles de años, cuando sus antepasados todavía dudaban si acercarse o no al fuego. Así que la próxima vez que tu perro ladre en la oscuridad, tal vez te vuelvas a molestar. Es normal. Son las 3 de la mañana. Tienes sueño. Pero por un segundo, acuérdate de esto. Ese sonido que hoy interrumpe tu descanso quizá viene de una de las alianzas más antiguas de nuestra especie. Tu perro no sabe nada de eso. No sabe de lobos antiguos. Solo sabe que algo sonó afuera. Y que por alguna razón que empezó hace miles de años, su trabajo sigue siendo avisarte. Quizá no está arruinando tu sueño. Quizá solo está cuidando el borde del fuego. Si esta historia te hizo mirar a tu perro de otra manera, quédate en Humanos del Pasado. Aquí seguimos descubriendo qué partes de nuestra vida moderna vienen de un pasado que todavía vive dentro de nosotros. Suscríbete y nos vemos en la siguiente historia.